Buenos días, hermanos amados en Cristo y hermanas también, tanto de nuestras iglesias como aquellos que también se unen con nosotros para oír y meditar juntos en la palabra de Dios. Quiero continuar el sermón del domingo pasado porque no fue posible darle fin a él, ya que estábamos escasos de tiempo. Y ese está en el pasaje de la Biblia, está en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 al 10, que lee así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Habíamos intitulado a este sermón, y todavía tiene el mismo título, de No temamos más. La palabra de Dios acá, basado en el verso 7, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de, dice acá, verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dijimos que el temor, el miedo, la vergüenza son emociones muy naturales, inherentes en nosotros. Algunas razones son válidas, otras son inválidas. En algunas veces tenemos razón de tener temor, pero otras veces no debemos tener temor porque no hay suficiente razón. Pero la palabra de Dios nos dice, sea que tengamos razón o no tengamos razón de tener temor, que confiemos en Él, que nuestra confianza sea en nuestro Dios. Él es la fortaleza de los siglos. En Él recibimos este espíritu no de cobardía, no de pusilanimidad, no de timidez, pero más bien de poder, de amor y de mente sana. Esa palabra de espíritu de, como dice acá en el verso 7, en que nos ha dado Dios, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra, como está en griego, dice inclusive en la versión en inglés de la versión de Santiago, que es la que tenemos, ¿verdad? La Reina Valera, dice sound mind, mente sana, mente muy capacitada para pensar y para tomar las decisiones correctas. Dios nos ha dado eso. Ninguna de las tres cosas está en nosotros. Ni el poder, ni el amor, ni tampoco la mente sana. Pero la fuente divina, nuestro Dios mismo, es el que nos da este triple espíritu, tanto de poder, de amor y también de mente sana o autodisciplina o dominio propio. Habíamos terminado con el texto de Deuteronomio, capítulo 20. Me gustaría de nuevo que vayamos ahí para continuar con la parte del verso 7 de 2 de Timoteo. Deuteronomio, capítulo 20.
La palabra de Dios nos dice acá que cuando el pueblo se reunía para ir a la batalla, el sumo sacerdote venía, los bendecía, oraba por ellos y les daba palabras de ánimo diciendo, recuerden que no son ustedes los que pelean, pero Dios peleará por vosotros. No teman, no importa que los ejércitos de los enemigos sean numerosos, que tengan más caballos, que tengan muchos carros, que tengan muchos escudos y lanzas y flechas y más que ustedes. Nuestro Dios dice que vayan a la guerra, que vayan a la pelea, porque Él peleará por vosotros. Leamos exactamente como dice aquí en nuestro texto. Cuando salís a la guerra contra los enemigos, y si vieres caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y dice que de sus labios emitirá bendiciones para ellos y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. Hermanos, Dios está reiterando esas palabras que todo el tiempo él había dicho. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, que la tierra que Dios les estaba dando era de ellos, que no tuvieran temor de los enemigos, que los echaran de ahí, porque ellos iban a posesionarse de esas tierras. Así pues, hermanos, esta es la situación. Y ciertamente, Dios les dio victoria tras victoria contra sus enemigos. Pero en el verso 8 de nuestro texto dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo. Ya después que el sacerdote ha dado la bendición y ya están todos en línea, ya están todos listos para ir a pelear. Y entonces las últimas palabras son de los capitanes de guerra, de los oficiales, que les van a decir, hablarán al pueblo y le dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué le parece, hermano? Si a pesar de las promesas de Dios, de que ellos serían victoriosos, que harían que sus enemigos fueran dominados y derrotados, si a pesar de eso siempre alguien ahí estaba con miedo, y que si no ganamos, y que si más bien nos van a matar, nos van a destruir, y van a venir los enemigos a quemar nuestra ciudad, a tomar nuestras mujeres y nuestros niños, y si está temblando, dice la palabra de Dios, si está así, en vez de estar confiado en Dios, lleno de temor, váyase a su casa y deje de estar ahí temblando delante de los demás y también inyectándoles miedo. Y hermanos, en Cristo, eso se aplica todavía al día de hoy. No nos esperemos que el gobierno, que los hombres, que las condiciones gubernamentales o sociales, económicas, etcétera, estén a favor del pueblo de Dios. Nunca lo han estado ni lo van a estar. El mundo siempre ha estado en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra del pueblo de Dios. Pero sí, Dios quiere que, no obstante, estando en terreno enemigo, que sepamos que Dios nos da la victoria. Así ha sido a través de los siglos y continuará. Y hermano y hermana, si usted
es pusilánime, está con su corazón azorado, turbado, angustiado, temblando de miedo, dice la palabra de Dios, por lo menos, quédese con su boquita callada, no esté diciendo cosas negativas a sus hermanos, más bien quédese en su casa y ni haga nada ni diga nada. Amén. Deje que los valientes, los que confiamos en el Señor, continuemos haciendo la obra que Él nos ha dado. Amén. Así pues, hermanos, ese es el texto acerca de el espíritu de poder, de valor a que el Señor nos ha dado. Amén. El verso siguiente, o la palabra siguiente en nuestro texto dice, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que además del espíritu de poder que Dios nos ha dado también espíritu de amor. El poder que Él tiene nos lo inyecta a nosotros. El amor que Él es también nos inocula con eso, hermanos. Porque Él es la fuente. Él dice que nos ha dado este espíritu de poder y espíritu de amor. Hay 3 palabras en el idioma griego que significan amor, pero en nosotros en el español o en el inglés no tenemos esa abundancia de sinónimos, pero cada palabra de esas en griego expresa la diferente clase de amor que hay. Por ejemplo, tenemos la palabra phileo, que quiere decir afecto, cariño, deferencia a una persona, a un amigo, inclusive a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras amistades, vecinos, etcétera, que les tenemos mucho afecto, los estimamos bastante. Entonces dice la palabra de Dios en el idioma griego que ese es phileo. Es cuando el Señor Jesús le estaba preguntando a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él decía, el Señor le estaba diciendo, ¿me amas? En el sentido incondicional, con el amor de Dios, me amas así como mi Padre te ama y yo te amo. Y él respondía y decía, Señor, tú sabes que phileo, tú sabes que yo te estimo mucho, tú sabes que yo te quiero mucho, pero eso no era lo que el Señor quería que dijera Pedro, ¿verdad? Y la tercera vez, entonces sí el Señor, dice la Biblia que Él le contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que a pesar de que te he fallado y todo lo demás, yo te amo, Señor. Entonces le dice, ve y apacienta mis corderos, ¿verdad? Pero al principio él pues estaba usando la palabra phileo en vez de ágape. La otra palabra después de phileo tenemos eros, y esa es la base del amor erótico, apasionado, también que es bonito, ¿verdad? Que se encuentra en la pareja, el hombre con la mujer con el hombre, y nos casamos y nos amamos y nos entregamos inclusive, ¿verdad? A ese amor pasional. Pero ese es eros. Pero la otra palabra, la que está acá, que dice que Dios nos ha dado espíritu de amor, se refiere al amor de Él, ¿verdad? Que es más que phileo y que no es eros, pero es ese amor, hermanos, que se define como la intención siempre de hacerle el bien al objeto amado. No afectarlo, no dañarlo en ninguna manera, pero solamente en levantarlo, en ensalzarlo, en cultivarlo, en hacerle el bien. La palabra de Dios, pues, cuando nos dice
que es así como Dios nos ama. Eso es un amor autosacrificante, es un amor incondicional. Hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Miremos qué bonito lo que dice acá este texto. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. El amor ese ágape de Dios. De esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No. Nosotros no amamos a Dios. Ese es el mandamiento, primer mandamiento que Él quiere, ¿verdad? Que amemos a Dios de toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Pero nosotros no hemos sido capaces de venir con ese amor delante de nuestro Dios. Dice, pero el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿ve? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados es Dios mismo proveyendo a su Hijo, porque Él sería la ofrenda perfecta, impecable, que pagaría, hermanos, el precio, cancelaría la deuda que todos nosotros los pecadores tenemos delante del Señor. Pero, hermano, Dios tuvo que desprenderse de su Hijo. Imaginemos el dolor horrible a que el corazón de Dios fue sometido al ver a su Hijo humillado, sufriendo en la cruz, derramando sangre en los clavos y luego inclusive abandonarlo, hermanos, a dejarlo completamente solo en el Calvario y en la tumba por 3 días. Hermano, esto fue terriblemente duro para el Señor Jesucristo y duro para nuestro Padre Celestial. Para salvarnos, Cristo Jesús estuvo dispuesto a pasar por ese dolor y el Padre también, hermanos. Nosotros no valíamos la pena, Él no estaba obligado con nosotros para mostrar semejante amor. Gloria a Dios, que Él nos amó así. Y por eso, como Él nos ha amado, nosotros venimos y reciprocamos el amor hacia Él también. Hermanos, esto es precioso, el evangelio de salvación, la redención por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios hacia nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, si todavía hay tantos pecadores que se dan el lujo absurdo de despreciar ese amor de Dios, pobrecitos, ¿verdad? Y por eso ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. Cuando un pecador, después de saber que Dios le ama, que Cristo Jesús se dio en el Calvario en amor absoluto para salvarle y rechaza ese regalo de salvación, hermanos, pues ya Dios no puede hacer nada, pero dejar que la persona se precipite al suplicio eterno en las llamas de fuego del infierno. Pero ojalá que usted, mi amigo, que usted está oyendo esto, no conoce a Cristo como Salvador personal, sepa, ¿verdad?, que ese amor es precioso. Dios estuvo dispuesto a amarle de esa manera. Y a nosotros los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que ese espíritu que Él tiene, también nos lo ha inoculado, inyectado a nosotros, que amemos de la misma manera como Dios ama. Amén. Sí, hermanos, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Este amor de Dios, hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones. La misma clase de amor, la misma clase de amor con que Dios ama a su Hijo Cristo Jesús por toda la eternidad. Ese mismo amor Dios lo ha
abundantemente derramado en nosotros. En Romanos capítulo 5, verso 5, eso es lo que leemos. Miremos acá ese texto en que la palabra de Dios nos dice cómo Dios ha hecho eso a nuestro favor. Romanos 5:5. Dice acá, y la esperanza no avergüenza, porque el amor ágape, el amor divino, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él es la fuente, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que nos ha hecho nacer de nuevo, que nos ha sellado en nuestro espíritu, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, como dice Efesios 1:13, dice que Él ha derramado este mismo espíritu. Es como Pablo está diciendo a Timoteo, dice que Él nos ha dado espíritu de poder y espíritu de amor. Amén. Así pues que acabo de aseverar ahorita que con el mismo amor con que Dios ha amado por toda la eternidad a su Hijo Cristo Jesús, con ese mismo amor, hermanos, que ha derramado en los corazones, nos dice que así también Él le ama a usted y a mí. Pero así como somos tan malos, tan pecadores y no, hermano predicador, usted está exagerando. No puede ser que Dios me ame tanto como ama a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Mira, miremos acá en Juan capítulo 17, versos 23, esto que se llama la oración pontificia del Señor Jesucristo, que orando por su iglesia, dice en el verso 23 del capítulo 17, que es todo el capítulo, una oración preciosa, intercesora a favor de nosotros, hermanos, a favor de su iglesia. El Padre orando por nosotros y por aquellos que iban a creer también a causa de la palabra que nosotros les estamos predicando. Amén. Dice en el verso 23, dice, yo en ellos. Padre, le está pidiendo el Señor Jesucristo a su Padre, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y mire lo que dice el renglón siguiente. Y que los has amado a ellos. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermano, cuando yo leo esto, me estremezco de pies a cabeza. Dios santo. Él está orando, ese Señor, ese amor que ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu, que dice en Romanos 5:5, que sepan que es la medida de amor, que no es un poquito que tú les amas, pero ese amor inmenso que tú tienes hacia mí, Padre Santo, lo has derramado también delante de ellos. Hermano, eso es precioso. Esto es sumamente precioso. Dice la palabra de Dios, pues, que Él nos ha dado ese espíritu de amor. Gloria a Dios. Hermanos, y eso es lo que hace. Es lo que ha hecho a través de la historia, que los hijos de Dios, inclusive siendo perseguidos, siendo ultrajados, siendo maltratados y siendo atormentados y siendo muertos, ellos a través de los siglos, hermanos, los historiadores, les consta y está escrito en los libros de historia, y tanto en la palabra de Dios como en otros libros seculares, a sus perpetradores, a los que les estaban quemando vivos, a los que les estaban amarrando a los caballos, a 4 caballos, a una mano para un caballo, otro para otro, y luego las pies también para
luego asustar a los caballos y que saliera cada uno en una dirección diferente y desbaratar el cuerpo de nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, eso fue horrible, o cuando los tiraban a las fieras, o cuando hacían otras cosas, hermanos, que hacían ellos. ¿Saben qué hacían los hermanos y hermanas en grupo o solos? Oraban al Señor y decían: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, sálvalos, Padre, como a mí también me ha salvado a través de la fe en Cristo. Hermanos, y la Biblia nos dice, la palabra, la historia nos dice que cuando la Inquisición, en el tiempo de la Inquisición, que duró por tantos siglos, en el tiempo del oscurantismo, dice que cuando los espectadores, la gente gentil, la gente incrédula, idólatra, miraba esas cosas, dice que era tal el impacto que les causaba este amor a estas personas, que más bien estaban orando al Señor por ellos, para que Dios los perdonara y los salvara. Que había muchas personas que se convertían ahí, hermanos, inmediatamente recibían a Cristo como Salvador personal. Déjeme decirle, hermano, la razón por qué la Iglesia Católica Romana inclusive paró esto de ya no seguir más en estas cosas horribles de la Inquisición, es porque entre más mataban, entre más horrores cometían contra ellos, más personas se convertían a Cristo. Hermanos, ¿por qué? Porque el amor de Dios había sido derramado en sus corazones y ellos eran capaces de amar a esos perdidos como Cristo los amó también cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Hermanos, es posible. Es posible. Nosotros no somos capaces de tener el poder de Dios, no somos capaces de tener el amor de Dios, pero es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios que nos inyecta esas cosas. Por eso somos capaces de amar más la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la doctrina de la palabra de Dios, a los perdidos también, ser fieles al Señor, no importa lo que nos cueste, por el amor que el espíritu de amor que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, que Él nos ayude para que en nosotros ese amor de Dios produzca eco en nuestros corazones y también así le amemos a Él porque Él se lo merece. Amén. Y para terminar, dice la palabra de Dios acá en nuestro texto de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que además de espíritu de poder, de amor, también nos ha dado, como dije, espíritu de dominio propio. Pero la más correcta acepción o significado de estas palabras es no dominio propio, lo cual está incluido, pero más bien de mente sana, de mente prudente, de mente correcta, mente juiciosa. Hermanos, eso no está en nosotros también. Usted se acuerda, cuando usted era perdido, cuando usted todavía no conocía a Cristo como Salvador personal, usted era tan loco, usted era tan demente, usted era tan absurdo con lo que pensaba y con lo que hablaba, igual que la gente perdida. El otro día, ahí en la calle, me encontré a una persona borracha que venía cayéndose y más bien casi yéndose a media calle, lo cual es peligroso. En vez de caminar en la orilla, decía: el guaro es para los hombres, el guaro. Ese pobrecito, ¿verdad? Un verdadero hombre no va a estar haciéndose tanto daño a su hígado, a su cerebro, a todo su cuerpo, expuesto a caerse, expuesto a que lo atropelle una motocicleta, un carro. Eso es estúpido, es absurdo. Pero él piensa que es lo sano, que es lo correcto hablar de esa manera, cuando es todo lo contrario. ¿Y cuántas personas hay así? Con tanto alcohol, con tanta droga,
con tanta promiscuidad sexual en que se hacen tanto daño y a sus familias también. Pero, ¿por qué? Porque no está en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, tener una mente sana, juiciosa, pero más bien cometemos estupideces, cosas absurdas, cosas que nos hacen tanto daño, hermanos. Pero gracias al Señor, dice la palabra de Dios, que una vez que somos hijos de Dios, nos convertimos en personas racionales. Mire lo que sucedió en el Gadareno de Marcos capítulo 5, dice la palabra de Dios que este hombre andaba desnudo y cogía piedras en los cementerios y se golpeaba en la cabeza, en su pecho, andaba sangrando, andaba con laceraciones por toda parte, flaco por no andar comiendo, pero andaba lleno de espíritus malignos, de demonios que querían matarlo y destruirlo y que quedara ahí mismo tendido encima de una de esas sepulturas. Pero Cristo Jesús vino, hermano, hasta ese lugar. Y dice la palabra de Dios que Él sacó a todos esos malos espíritus, demonios que Él tenía. Y dice la palabra de Dios que cuando los hombres que miraron esas cosas fueron y dieron el reporte, mucha gente vino y encontraron a este hombre que era súper peligroso, que había roto cadenas, había roto los candados y nadie lo podía sujetar. Dice que estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Ve qué bonito, hermanos. Inmediatamente Dios nos da ese espíritu de una mente sana, juiciosa, correcta. Amén. Para ahora vivir para la honra y gloria del Señor. Ya no andar sirviendo a Satanás, sirviendo al mundo, complaciendo nuestra naturaleza pecaminosa, pero más bien devotos al Señor, agradándole al Señor también. Hermanos, eso es posible porque el Señor hace eso en nosotros. Amén. Es así como Dios nos da la capacidad, al darnos espíritu de poder, de amor y de mente sana, mente juiciosa, dominio propio, es cuando nos capacita para confrontar a Satanás, confrontar al mundo, confrontar nuestro espíritu temeroso. Ni el COVID-19, ni esto, ni lo otro, nos va a estar llenando de temor. Pero vamos a ser de espíritu intrépido, nos vamos a envalentonar como Dios quiere para seguirle honrando y sirviendo. Amén. Padre Santo, Él, nuestro Padre Celestial, es el único que nos puede dar esa capacidad. Y cuando le dice estas palabras a Timoteo, dice, como Dios nos ha dado todo eso, por eso nos salvó y nos llamó para que demos testimonio de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y adelante con Cristo y ya no temamos más. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por que en todas las páginas de tu Santa Biblia, Señor, inspiradas por el Espíritu Santo, encontramos este brebaje, estas bebidas, Señor, este elixir poderoso, esta medicina que viene a nuestra alma, a nuestro corazón y nos reviste de tu poder, nos reviste de tu amor, nos reviste de una mente juiciosa para honrarte y servirte. Bendice mis hermanos. Si alguna persona necesita a Cristo como Salvador personal, que hoy sea el día que se entregue a Él y que pueda mirarse esa realidad de Romanos 10:13 de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y a nosotros, Señor, que somos tus hijos, que somos tu parte de tus iglesias, que nos continúes revistiendo de este valor tan necesario, Señor, para honrarte y para servirte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.